Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico empezar con ustedes nuestro en vivo en la tarde de hoy. Estamos cerrando esta semana. Hubo unos días donde no hicimos los en vivos, pero porque por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudieron realizar, pero aquí estamos cumpliendo. Hoy día viernes, un abrazo para todos quienes se vayan a ir conectando ahí en nuestro en vivo. Yelice Rangel, un abrazo para Yelice Rangel, que tengo que volverla a invitar a nuestro en vivo. Bueno, transformación interior, bueno, todas estas personas que están ahí conectados y conectadas. Hoy vamos a vivir una experiencia muy importante porque, bueno, ya llegó nuestra invitada, ya le voy a enviar la invitación. Saludito a Gabriel Ortiz, a Lili Rodríguez, que ya está ahí. Lynn, Beatriz Eugenia, Cristian, Yolanda, María Claudia, Diana Tiquet, que está ahí conectada, un abrazo muy, pero muy especial. Y ya ahí está nuestra invitada, ya ahí ella va ahí organizando su cámara. Mi Liliana Rodríguez, muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Hola Wilson, muy bien, ¿y tú? Bien. Muy contento de que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que hay muchas personas, me escribió mucha gente que me decían, usted por fin va a tocar el tema de la ansiedad. Le dije, mira, todo a su debido tiempo. Yo busco gente profesional y yo creo que hay mucha conexión espiritual para que el mensaje le llegue a los que le tienen que llegar, ¿cierto, mi Liliana? Sí, así es. Ahí me escuchas bien. Sí, ahí está perfecto. No sé si tú nos estés escuchando a nosotros normal. Es que estoy conectándome por aquí, pero no sé, no escucho. ¿Allí? Sí, ahí está perfecto. Bueno, Liliana, contémosle a los seguidores de Entre Notas y Más quién es Liliana Rodríguez, en dónde se encuentra, además que es más preparada que un yogur. Bueno, primero que todo, mm, soy una mujer que muy positiva. Soy una mujer que cree eh, en las bendiciones y las oportunidades detrás de cada situación difícil. Yo soy ingeniera comercial, también soy diseñadora de interiores y soy coach holística. Uy, pero mire lo que yo les dije, me parece. Además, está de lanzamiento con este libro. Mire, ya lo tengo en mis manos. Y les cuento que tienen que comprarlo. Gracias, ansiedad. Es más, me lleva una sorpresa, ojalá se conecte más adelante un colega periodista. Me dijo, Wilson, me gustaría entrevistarla. Además, dijo, me leí el libro y tengo unas enseñanzas personales muy importantes que me gustaría compartir. Le dije, pues te conectas en el en vivo. Entonces, más adelantico, cuando esté por ahí Michael, hablaremos con él para que puedan charlar. Pero qué rico. ¿De dónde nació este hijo literario? Hablemos un poco de este hijo literario, Liliana. Bueno, gracias a ansiedad nace de mi propia historia de vida con, con la ansiedad y la crisis, una crisis de pánico que viví durante el año 2012 hasta el 2015. Fueron momentos muy difíciles donde pensé que nunca iba a poder salir de eso. No entendía en qué momento había caído como en ese hoyo, en esa oscuridad. Y a raíz de todo lo que viví, dije, bueno, si un libro como este hubiera llegado a mis manos en esos momentos, yo hubiera tenido fuerzas, esperanza y hubiera manejado todo el tema de diferente manera. Por eso quise compartir mi historia para que las personas que estén pasando por esos momentos tengan esa luz de esperanza y también las personas que acompañan, personas que viven eso, también sepan cómo poder acompañar, cómo poder ser ese apoyo para esas personas. Y para Eh, todas las personas que quieran cambiar sus hábitos, que quieran empezar una vida saludable. También. Sí. Es importante. A mí siempre me ha gustado tener en nuestros en vivos estos espacios, Lili, para que la gente aprendamos, no solo que los demás aprendan. Generalmente uno en estas charlas aprende mucho más
que las personas que le están explicando a uno y uno siempre todos los días está en esos procesos de aprendizaje, de limpieza, de sanación. Entonces me parece supremamente interesante este libro. ¿Esto de qué editorial, en qué lugares consiguen Gracias a Ansiedad? Y además, ¿lo estás vendiendo en Buscalibre? Sí, ya lo van a colocar, ya. Se nos fue el audio. Se nos Ahora sí, regresa el audio. Entonces, hablemos en qué lugares ya se puede conseguir Gracias a Ansiedad, en qué librerías, en qué almacenes de cadena. Está en la Librería Nacional, está en Panamericana, Buscalibre también ya lo van a colocar, también está en la Lerner y varias librerías más del país. Además, yo lo estuve hojeando. Este va a ser mi ejercicio de diciembre, Liliana, porque además me encantó porque tiene guías, tiene espacios para analizar, para evaluar, para que ustedes, además tiene unos QR que ustedes, esos QR, hablemosles un poco del contenido en general, mi Lili. Ay, se nos está cortando un poco la señal, dame un momentico. Aquí te estamos escuchando bien, perfecto. Me entrecortó acá. ¿Mm? Los QR son unos podcasts que grabé también como hablando de la ansiedad, de toda la sanación que uno tiene que vivir para poder entender qué viene la ansiedad a enseñarle a uno. Hablo de las heridas de la infancia, que en realidad muchas de las cosas que cuando estamos adultos empezamos a lidiar son con esos traumas que estamos arrastrando desde que estábamos niños. Entonces, O que hablo también de puede, o que también pueden venir de nuestros ancestros. sí, también traemos esas cargas emocionales y las vamos transmitiendo de generación en generación hasta que llega pues el El, momento. el momento de asumir la responsabilidad y transformarla. Sí, sí, exactamente eso fue lo Pe- que pe- me pasó a mí. pero mira, hay una cosa y bien importante, Lili, es que una cosa es que usted quiera llegar y encontrar todas estas cargas, pero usted no es responsable de esas cargas, ninguno somos responsables de esas cargas de nuestros ancestros, ni es nosotros mismos, pero nosotros sí podemos cortar esas cargas y podemos nuevamente organizar todo para que todo siga fluyendo, o estoy equivocado. Yo conozco un poquito de lo que todos ustedes me enseñan. En realidad las cargas emocionales se trabajan no para buscar culpables, Ujú. porque todos han enfrentado también nuestros ancestros, toda esa carga transgeneracional también se ha dado porque las personas han tenido que enfrentar procesos, pero no han tenido como una conciencia de pronto de cómo sanar, de cómo enfrentar eso. Entonces, la idea no es buscar culpables porque no los hay. Antes tenía todas esas personas. Se nos fue el audio. Cuando te haga así es que se te va el audio. Pero ya está bien. Bien. A ver, vamos aquí. Estamos con Liliana Rodríguez, la escritora de Gracias Ansiedad. ¿Listo, mi Lili? Sí. Dale. Entonces, la idea es, caemos antes como en ese juego cuando estamos entrando a buscar culpables. No es la idea es que encontremos nuestras propias heridas. Miremos con amor todo lo que hemos vivido, reconozcamos con amor ese pasado, que en vez de entrar a rechazarlo, a no querer verlo, es necesario como entrar y conectar con eso. Bueno, empecemos a contar a la gente de cómo podemos trabajar la ansiedad. Todos, absolutamente. Yo no conozco el primer ser humano que no haya vivido en algún momento de su vida una situación de ansiedad
o un proceso de ansiedad o un caso de ansiedad. Lo que pasa, yo lo he vivido y no sé si te lo puedo contar más adelante. Yo tuve una época Sí. donde lloraba hasta porque me miraban, porque no me miraban, porque me decían, está de día y yo lloraba por eso. Y fue un proceso que me tocó hasta buscar ayuda psiquiátrica porque decía, yo no tengo necesidad de estar llorando por todo, pero pues tuve un grupo de amigos que me rodearon muy, como ese, a darme y a encontrar eso. Y entonces todos estos procesos son normales en el ser humano. Lo que tenemos que aprender es a buscar esa asesoría, esa ayuda profesional, no dejarnos enfrascar en la situación. Tú que lo viviste y que lo plasmas en un libro, ¿cómo empezaste a darte cuenta que ese proceso de ansiedad se podía trabajar y cómo lo empezaste a trabajar? ¿Sabes qué fue como algo que a mí me marcó mucho? Era que yo ya estaba en crisis de ansiedad y no lo sabía, sino que era mi cuerpo el que hablaba con diferentes dolores y yo me la pasaba en todos los médicos buscando a ver qué era lo que tenía mi cuerpo, cuando en realidad lo que mi cuerpo estaba era gritando que necesitaba que entrara a ese proceso de sanación. Entonces no sabía que estaba en ansiedad cuando a mí me pasan, ya después de revisarme todo mi cuerpo, de hacerme todos los exámenes, me dicen, no, tú estás sufriendo de ansiedad. Yo, ¿ansiedad? Yo, pero ansiedad, ¿qué es? Y Eh, estaba te, en el punto te iba a alto hacer, de la ansiedad. esa era la pregunta del millón. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué? ¿Cómo detectamos que estamos en procesos de ansiedad? Yo me he puesto a analizar dentro de todo de este proceso, como estuve varias veces hospitalizada, entonces compartía mucho con personas que estaban viviendo lo mismo. Casi siempre se coge como un punto, como un pensamiento. Hay veces no te das cuenta que tu sistema nervioso es el que está alterado, sino que entras a pensar, tengo una enfermedad terminal, o va a suceder esto malo, o va a pasar esto malo, y estás en esos pensamientos de incertidumbre, pero todo es negativo. Ujú. Y entonces estás ahí, pero no te das cuenta, sino que tu cuerpo, cuando estás en ese momento, empieza entonces la gastritis, entonces los dolores de cabeza, y te enfocas en sanar lo que es el cuerpo, cuando en realidad lo que estás viviendo es un proceso en tu sistema nervioso. Cuando ya te enteras de eso, ya la ansiedad sale. Cuando ya sabes que no hay tal enfermedad, casi siempre las personas que caen en ansiedad o crisis de pánico, la mayoría han tenido miedo de tener una enfermedad terminal, miedo a la muerte, miedo a que todo se acabe. Entonces, cuando ya te quitan esa cortina y ves y decís, ah, bueno, no está la enfermedad, entonces es como que la ansiedad mismo florece. Y la ansiedad se vive muy fuerte. Yo viví la ansiedad terriblemente, o sea, todos los síntomas, y a eso es a lo que uno tanto le huye, a los síntomas que la ansiedad genera, que te Aquí está, coloca. aquí está preguntando Jorge Bernal, un colega periodista de la revista Viaro. Dice, Chuchu, pregúntale que nos diga 3 tips que nos ayuden a detectar quizás la ansiedad. Uy, eso sí que es fácil de descubrir cuando uno está ansioso, ¿cierto? Sí, Lo que pasa es que a uno le da miedo y uno manipula. Uno se vuelve hipocondriaco y manipulador. ¿O estoy equivocado, Lili? sí, sí, hipocondriaco a morir, es de verdad. Pues mira, lo, le- los primeros, lo primero que uno debe entrar a mirar es como qué pensamiento le está generando tanto miedo. Y cuando traes ese pensamiento, tu cuerpo empieza, tu pecho empieza a apretarse, las palpitaciones son fuertes, las manos frías, y empiezas a sentir demasiado como malestar, gastritis, Como que, y
como agravar ciertos síntomas en el organismo, Sí, ¿cierto? sí. Si uno frecuentemente sufre, un ejemplo, de calor, entonces le da más calor. Si sufre de dolor de muelas, entonces le duelen más las muelas. Si sufre de gastritis, siente más problemas de gastritis. Yo acabo en estos 3 meses llevaba un proceso de un problema estomacal y llegó que días, el día que leí este primer capítulo, caí, a mí me llegó como anillo al dedo el libro por eso, y por eso cuando Jimena Palacios me dijo, dije, ese tema me interesa que lo tratemos. Eso, porque mira que uno, la mente de uno lo traiciona y uno se deja traicionar de la mente. Llevaba 3 meses con un cuadro delicado de diarrea y apenas Ujú. me ordenaron hacerme el coprológico seriado, se me pasó la diarrea. Sí, ¿Mm? ¿Ves? pero allí hay una cosa que es, si esa diarrea estaba producida por un tema de ansiedad, Ujú, en este momento, como ya te diste cuenta que te hicieron tu coprológico y salió bien, entonces la ansiedad baja. Pero después ujú, ella va a buscar otro síntoma para hablarte de nuevo de que está ahí presente. ujú. Y empieza como un disparador. Tapas aquí, pero entonces sale por acá. A mí me pasó eso. Yo primero, imagínate que había cosas que nunca había sufrido de nada de eso y cuando empecé a ver que mi cuerpo todo estaba totalmente descontrolado, Ujú. hasta mis pies se me hinchaban. Y yo decía, Sí, pero ¿qué es esto? Cosas de las que yo nunca había sufrido, pero perdón. es que ese es el desequilibrio, tranquilo, ese es el desequilibrio del cuerpo, Ujú. donde el cuerpo necesita que hables de eso, el cuerpo necesita que te expreses, el cuerpo necesita que resuelvas, O sea, resuelvas toda la parte emocional. Lili, o sea que no hay como, digamos, como unos tips o unas características para uno detectar que tiene la ansiedad, sino que uno tiene que evaluarse uno y evaluar el comportamiento del cuerpo para darse cuenta que está sufriendo de ansiedad. Sí, o sea, porque mira, hay personas que en ansiedad les da por comer mucho, les da por comer y quieren dulce y dulce. En mi caso, a mí me dio ansiedad y yo no podía pasar ni siquiera un vaso con agua. Por eso yo bajé tanto de peso. Entonces, unas personas suben, otras bajan, otras lo viven con la gastritis, otras lo viven con sus dolores de cabeza, otras sienten que se van a infartar. Se expresa de diferentes formas, pero lo importante es que cuando uno empiece a sentir que su cuerpo está disparado, empezar a observar qué es lo que uno está pensando, ¿Qué es qué lo que le está está generando generando? miedo. ¿Qué está Eso. generando ese miedo y esa alteración, cierto? Sí, claro, porque el pensamiento, cuando estás con todo tu sistema nervioso totalmente descuadrado, llega el pensamiento. Entonces está ese pensamiento de miedo, inmediatamente el cuerpo empieza a hablar, inmediatamente el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces es importante mirar qué historia nos está contando la mente a diario. Bueno, aquí en Gracias Ansiedad, ¿de dónde salió ese título? Es una, o sea, y yo sé que vas a empezar por esa parte, pues, ¿por qué el Uh título? -huh. Que seas tú la que nos digas por qué ese Gracias Ansiedad. Bueno, yo, yo superé la ansiedad cuando la pude abrazar, cuando pude entender que venía era para que yo colocara en orden todas esas emociones y todas esas situaciones de mi pasado que estaban sin mirar y sin resolver. Cuando dejé de huirle, empecé a aprender de ella y la ansiedad me llevó a ese proceso de sanación, me cambió mi vida, o sea, me llevó a otros caminos, eh, me llevó me hizo transformarme en otra persona, en otro ser humano. Aprendí a amarme mucho más,
Aprendí a ver que detrás de cada obstáculo siempre, siempre hay una oportunidad, hay una bendición. Siempre detrás de lo que vemos trágico, de lo que vemos que no queremos vivir, siempre llega para cambiarnos, porque estamos viviendo de pronto de la forma que no es. Dicen por ahí que después de una gran oscuridad llega la luz. Llega la Y eso es luz. lo que eso es lo que vamos a aprender hoy. Así que estén ahí muy conectaditos, muy pendientes. Pero hay un tema a mí me gusta mucho hablar de estos temas de despertar de conciencia. Y yo quiero aprovechar a Liliana que lo ha vivido en su experiencia de vida, podemos decir de una autovivencia, el escribir gracias a ansiedad, porque además hace ejercicios, hace unas guías y es como una guía pedagógica, porque te pone a hacer tareitas, ejercicios Sí, y te pone eso, pero pues también hay muchas dudas y yo me pongo en el papel de quienes ven posteriormente nuestro en vivo en nuestro canal de YouTube, que ya somos 17.800 suscriptores y también que lo ven en nuestro Instagram de arroba entre notas y más posteriormente, o mucha gente que se conecta desde diferentes países para ver este en vivo, Lili. Pero contémosle a la gente un poco, ya nos explicaste de qué, de lo que es vivir la ansiedad, pero en sí, para ti, en tu experiencia y en la investigación y el trabajo de campo que has hecho y en la asesoría, porque he visto que ahí estás asesorada y estuviste como asesorada científicamente por un gran médico. Entonces sí. contémosle a la gente qué es la ansiedad, qué es verdaderamente la ansiedad. La ansiedad es es, es la oportunidad para sanar. Yo veo la ansiedad así. Por eso yo le doy gracias a la ansiedad que llegó a mi vida, porque es la oportunidad que te da la vida para sanar todas tus heridas, para que cambies tu forma de vivir. La ansiedad y fisiológicamente, es el descuadre total de tu sistema nervioso. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros empezamos a caminar por la ansiedad, todo el sistema nervioso empieza a funcionar de manera indebida. Y uno a veces piensa que los pensamientos quedan allí, que no están afectando, pero no, todo lo que son esas sustancias químicas cerebrales empiezan a afectarse, empiezan unas a desbordar, otras que no se producen como deben de ser, y por eso es que caemos en ese caos total, y allí es donde debemos como acudir y recibir un tratamiento psiquiátrico, porque la emoción, la emoción ha afectado ese cuerpo físico, y ese cuerpo físico necesita recibir un tratamiento de acuerdo pues a cada persona, y para eso están los profesionales de la salud. Para mí fue supremamente importante el doctor César Augusto Arango, que me acompañó y me ayudó en todo mi proceso. Yo caí en crisis de pánico por pelear con esa parte de no querer recibir un tratamiento. Porque a mí las personas me decían, no, no vayas al psiquiatra, te vas a volver adicta a los medicamentos. Y yo tenía mi sistema nervioso totalmente desequilibrado, entonces cualquier cosa que me dijeran me daba más temor, me daba todo lo que me generara miedo, yo lo quería evitar, hasta que mi sistema nervioso colapsó y me tocó ahí sí buscar, y fue lo mejor, fue lo mejor. Y la verdad me demoré tanto en ese proceso por no haber buscado ayuda a tiempo, esa ayuda profesional. Exacto, y eso, uno siempre tiene que tratar, eso es una forma de mostrarse uno que se quiere. Hablemos un poco Sí, de ese llamado y expliquémosle a la gente, pues porque no todos los que están aquí conectados entienden esta información, pero queremos que la aprendamos hoy. ¿Cómo así que sentir el llamado de la niña interior? O si usted quiere, el llamado del niño interior. Si sí, depende de la sexualidad en la que usted esté,
Eso, pero es importante que la gente se conozca y conozca, entienda ese llamado de la niña interior o del niño interior. Expliquémosle un poco de esta parte a nuestros seguidores. A ver, cuando, eh, cuando llegamos a este mundo, llegamos limpios de pensamiento, de todo. Aprendemos lo que nos enseñan. Empezamos a conectar con todas las creencias de nuestros padres, de nuestra familia, del colectivo, y empezamos a vivir procesos de, a recibir procesos y emociones de otras personas. Y empezamos a cargar como una maletica y vamos guardando y guardando y guardando. Y a ponerla más Y pesada, a ¿no? ponerla más pesada, claro. Y a partir de allí empezamos a vivir la vida. Entonces, si de niño necesitaste más reconocimiento o te enseñaron que las cosas se tenían que hacer para ser reconocido, para que te aplaudieran y todo, entonces te vas por esa misma línea. Y cuando no encuentras el reconocimiento, entonces te destruyes cuando llegas de adulto y no está lo que te enseñaron, entonces empiezas a vivir procesos de destrucción, de autodestrucción interna. Ujú, Yo lo llamo así. Entonces, empezar a sanar esas heridas es desde donde yo vivo la vida. ujú. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en esa infancia que, que me marcó? ¿Qué es lo que, por qué yo necesito ser aceptada? ¿Por qué yo necesito ser reconocida? ¿Por qué yo necesito sentir el aval de las personas? ¿Por qué me olvido de mí y empiezo a hacer más por las personas que por mí? ¿Qué pasa con mi amor propio? Entonces, ese es como el proceso de regresar a la infancia, porque ahí fue donde nos grabaron, ahí fue donde nos enseñaron cómo deberíamos vivir y cómo era que deberíamos de caminar este camino de la vida. Una especie de programación, ¿no? Una Sí, programación que nos hace el entorno. sí. Entonces, cuando uno entra a revisar muchas cosas de la infancia, sabe que uno ha vivido su vida desde esas heridas de la infancia. Y reconocerlas, como te dije inicialmente, reconocerlas no es para culpar a nadie. Reconocerlas es reconocer que aquí están y qué voy a hacer con ellas, Ujú. qué voy a hacer con esas heridas. Eh, o me construyo a partir de ellas o me destruyo por ellas. Y creo que el cuerpo es sabio y el cuerpo habla. El cuerpo te permite por mucho tiempo cargar tus heridas, pero llega un día en que las cortinas del alma se levantan y te empiezan a tirar todas esas cosas que no has querido trabajar. Entonces, creo que el adulto, el adulto, o sea, la parte emocional de un adulto se forma en su niñez. Pero, Entonces, pero como en la época, en la edad adulta o en la juventud, en la madurez, en la adultez, el ser humano tiene que trabajar conocer su niño interior, su niña sí, interior, sentir el llamado, porque digamos es como la columna vertebral de uno. Entonces, si uno tiene allá parte a ese niño o a esa niña interior, que está sufriendo todos estos cuadros clínicos, son los que a uno así, físicamente, a uno es que lo afectan, ¿cierto, mi Liliana? claro, claro, por eso es súper importante cuando uno entra en ese proceso de sanación y reconocimiento, empezar por su niñez. Mirar qué sucedió en esa niñez, quiénes estuvieron, qué recibimos, qué creemos que nos faltó y mirar porque lo que falta en la niñez se sigue buscando en la vida de adulto. Entonces, es entrar y coger, hacer de cuenta que cogiste un plato y entras y colocas todo
lo que se vivió, todo lo que sucedió ahí y empezar a organizar cada cosa. Y para eso es un trabajo que necesita mucho amor y mucha compasión. ¿Para qué? Porque sanar no quiere decir, es que me duele tanto esto porque no tuve un padre, es que me faltó el calor del padre, pero es que el padre fue esto, fue lo otro. No, es empezar a entender a ese ser humano que hizo lo mejor que pudo de acuerdo a su estado de conciencia, de acuerdo a sus propias vivencias. Entonces ahí es cuando uno empieza a armarse de nuevo, ya con compasión y empezar a mirar, bueno, pero esto me dejó, bueno, me faltó esto, pero a raíz de esto, ¿qué en mí se formó? ¿Qué hice yo con esto? Por eso yo soy de esta forma, por eso yo actúo de esta manera, o sea, de cada cosa sacar qué te sirvió y cómo te ayudó también eso. Bueno, en el libro que es de 10 capítulos, aquí pues vamos a estar dándoles a ustedes algunas pildoritas de su contenido, pero hay una frase que yo quiero que la trabajemos, que para que la gente la entienda un poco más, y dice, no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y pues ahí está, es Taylor de Charlie, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué citaste dentro del capítulo cuarto, encuentran ustedes esa frase? No somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Expliquémosle a la gente un poco de esa parte. Bueno, desde la parte holística reconocemos que todos somos uno y venimos en un proceso de transformación. El espíritu, bueno, estos son temas que de pronto no los, pues de pronto todo el mundo no conecta, No lo va a pero entender, pero no lo va a entender. el objetivo es sembrarle la semillita y aquel que tenga dudas, pues puede seguir a Existencia Holística. En Existencia Holística ahí encuentran mucha más información, ahí pueden hablar con Liliana sobre los temas. Aquí nosotros estamos sembrando en un terreno. No Sí, sabemos cuál de esos terrenos sea árido, cuál sea desierto, quieres, necesites la información. No, simple y llanamente es hacer el ejercicio. Y como te digo, yo porque ya en abril del año entrante cumplimos 4 años de estar haciendo estos en vivos de lunes a viernes y trato de más o menos cada 2 meses tener estos temas de formación y todo, y no sabes la cantidad de gente que me escribe, mira, hable de tal tema, entreviste a tal persona, y yo digo, así sea a una sola persona que le llegue el mensaje, y había que hacer ese en vivo para solo esa persona, pues lo hacemos. Y en este caso, gracias Liliana por estar compartiendo tu experiencia, por estarnos contando de tu libro, Gracias a Ansiedad. Y dentro de esto estamos dando esta información. Si ya ustedes quieren profundizar, hay muchas maneras de hacerlo. Y si quieren más directamente, pues lo pueden hacer con Liliana Rodríguez en @existencia holística. Ahí le pueden también hacer preguntas. sí. De acuerdo a la frase, eh, desde mi punto de vista, veo el existir, o sea, somos espíritus que venimos a este planeta Tierra a transformarnos, a crecer, a cumplir con un propósito de vida. Tal vez lo encontramos a, en una edad muy joven, tal vez encontramos el propósito a finales de nuestra vida, pero lo encontramos, o sea, llegamos aquí a vivir una experiencia humana y todo lo que forma esa experiencia humana está para bien, está para lo que necesitamos aprender y para lo que necesitamos, el espíritu necesita para poder evolucionar. Entonces, este cuerpo físico es solamente el vehículo por donde que utiliza el espíritu para poder transitar esta experiencia material. Y que vivimos antes de venir a este plano terrenal, nosotros pedimos venir a vivir esta experiencia humana
y a un proceso de aprendizaje. Claro, escogemos las personas con que vamos a crecer, escogemos nuestros padres y eso, ver la vida de esa manera nos ayuda también a entender que no hay ni correctos ni incorrectos, que, que todo hace parte del proceso. Todo hace parte de ese proceso de ascensión que necesitamos para que el espíritu se pueda elevar. Bueno, ahí está conectada Blanca Mary. Soy Blanca Mary. Uy, si quieren aprender a utilizar el cerebro, estrategias, ejercicios, todo esto, mire, sigan a Soy Blanca Mary. Ahí van a tener también mucha información relacionada con el manejo, el conocerse, el desarrollar la parte cerebral, que sí que es bien importante. Con ella hemos también aprendido muchísimo en los en vivos que hemos hecho con Soy Blanca Mary. Pero bueno, Lili, ahí siempre tienes en cada capítulo unos QR, unos códigos QR para que la gente medite, para que la gente se relaje. Pero ¿por qué para muchos se nos complica tanto meditar? No logramos hacer el ejercicio. ¿Hay alguna manera de trabajar la meditación a aquellas personas que no lo logran hacer? Hay veces no logramos conectar con la meditación es porque queremos hacerlo perfecto. Queremos sentarnos a meditar y colocar la mente en blanco, ¿no? Todo requiere su proceso, todo requiere la práctica. Entonces, para empezar a meditar, en mi caso, yo empecé y dejé que los pensamientos pasaran. O sea, hay que dejar en ese momento en que entras en meditación, no debes pelear con tus pensamientos, no debes de quitarlos, sino que los pensamientos son como las olas del mar. Estás en tu proceso y el pensamiento llega, debes dejarlo que vuelva y se vaya. Y vuelves otra vez a seguir en tu proceso. Llegó otro pensamiento, déjalo, solo lo observas que viene y vuelve. Y sigue. Y sigue conectando. Entonces, con la práctica, la mente va cogiendo quietud. Igual Ujú, hay una forma que es, a mí me sirvió mucho con la ansiedad, que era la respiración. ujú. Con la respiración, yo siempre cuando me sentía en esos momentos tan críticos, conectaba con mi respiración y seguía. Y si el pensamiento llegaba, entonces no entraba a pelear con el pensamiento, sino que lo observaba y lo dejaba que se fuera y siguiera. Y seguía conectado. Entonces, es para cuando estamos empezando a meditar, es súper bueno empezarlo con la respiración, porque estás enfocado ahí en la respiración y te vas concentrando poco a poco. Otra técnica que me enseñaron fue con una piedrita. ¿Cómo Entonces, así? ¿Cómo? con una Cuéntame esa, que piedrita. me interesa. Yo estuve en un retiro en la casa de Loto, que queda en Medellín, cuando empecé con el proceso de todo lo holístico y la meditación. Y yo le decía al maestro, pero es que yo quiero meditar, pero me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de lo otro. Y él me decía, no, coloca la piedrita allí donde tú la observes y quédate mirando la piedrita y allí. Y si llegan los pensamientos, déjalos y vuelve y sigue concentrada en la piedrita. Y sigue concentrada en la piedrita. Entonces yo empecé también con eso. Yo miraba la piedrita y me acordaba de tal cosa, pero con la mirada fija en la piedrita. Entonces eso es, así como los mantras. Cuando las personas hacen el rosario, cuando uno hace el Ujú. rosario, puedes estar haciendo el rosario y te vino un pensamiento, pero vuelves y conectas con el rosario, vuelves y conectas con el mantra. Entonces, no entrar a pelear con la mente, es dejar que la mente haga su proceso de mandar los pensamientos, pero volver y conectar. Entonces, cada vez vas viendo que eso, la mente va quedando más tranquila y vas aprendiendo a conectar más. Y, y lo puedes buscar la manera, porque hay diferentes formas. Entonces, si te sirve la visualización, si te sirve la respiración, si te sirve el mindfulness, es cuál es la que va alineada contigo. Eso es Porque a mí, por importante. ejemplo, me dicen, meditemos y imagínate en una burbuja verde, ¿sí? Entonces,
A mí me aparecen absolutamente todos los colores menos el verde. Métase usted en una burbuja azul. A mí me aparecen todos los colores menos el azul. ¿A qué se debe eso? Porque de pronto la técnica de la visualización no es la tuya. Mm, Entonces puedes ensayar con la parte de la respiración, puedes ensayar también solamente estar presente, estar sí. presente. A veces uno cree que meditar es solamente estar así y tener la mente en blanco. No. ¿Cuántas veces pasas por una misma calle y un día caes en cuenta, ve, no había visto que ese árbol estaba allí? Ujú. ¿Por qué? Y encuentra unos Porque no estás detalles que no ha presente. visto. Sí, es estar presente, estar consciente, como estar allí consciente de qué estás, con, qué estás pensando, cómo estás viviendo este momento y salir como del automático. Meditas cuando cocinas. ¿No has visto que estás cocinando y te concentras y te concentras? Y Entonces, queda la comida más rica. sí, sí. Entonces uno debe buscar, por eso es que como somos seres bioindividuales, lo que a mí me sirve pueda que no te sirva a ti, Ujú. lo que a ti te sirve pueda que no. Entonces hay que buscar es mi energía con qué conecta para entrar en esa meditación. Bueno, no soy una persona que pueda visualizar porque no tengo muy desarrollado el don de la visualización, pero caigo postrado, respiro y entro en ese proceso de estar en quietud. Lo que te dije, lo de la piedrita, o sea, hay diferentes formas, pero debes buscar la que te funcione. Ujú. Bueno, Esa, en Gracias a Ansiedad, que es del libro que estamos hablando, cuya autora es Liliana Rodríguez, que eso, expliquémosles un poquito más profundamente este tema de estos QR, de estos códigos que tienen en algunos de los capítulos del libro, donde la persona puede hacer muchos ejercicios, muchos trabajos, puede meditar, puede desarrollar o ampliar información. Expliquémosle a la gente, por favor, Liliana. en los QR encuentran meditaciones eh, para que la persona pueda hacer el ejercicio y guiada. Entonces está la meditación hay una que ha gustado mucho que es yo soy, yo puedo y yo quiero. Ujú. Entonces son meditaciones que te llevan como, te ahondan en ese proceso para entrar en relajación Te y llevan de la conectar. mano. Tienes como una Sí, guía de la mano para poder desarrollar los ejercicios. sí. Y lo que te dije, los que les dije ahora, que hay varios temas en los QR, como el proceso de sanando las heridas de la infancia, cómo se vive la ansiedad, cómo reconocer en tu cuerpo las cosas, la forma como la ansiedad habla. Porque eso es, sabes que eso es algo muy importante, porque las personas cuando están viviendo crisis de ansiedad, siempre cuando vivimos ese proceso, siempre estamos pensando que vamos a perder el control, que vamos a enloquecer, que nos vamos a infartar. Y cuando uno aprende a reconocer cómo la ansiedad se manifiesta en el cuerpo, uno ya sabe que la ansiedad tiene un pico y que el cuerpo todo empieza a reaccionar, pero la ansiedad vuelve y baja. Ujú. Y cuando uno empieza a manejar eso, ya los picos van siendo menos. Que eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, porque yo apenas sentía que me colocaba fría y que el pecho me apretaba. Yo decía, ya me va a llegar eso otra vez y me voy a desequilibrar, voy a enloquecer, me voy a infartar. Pero cuando uno reconoce esos síntomas, uno ya empieza y dice, bueno, esto es un momento, pero va a volver a bajar. Entonces se deja de pelear con la ansiedad. Y en los códigos yo explico eso, en los códigos QR están los podcasts que hablan de eso, también en otro podcast
hablo de algunas herramientas también de la parte de la salud, que a mí me ayudó mucho con la alimentación, eh, porque todo eso es un conjunto, ¿no? Todo es un conjunto, un bienestar para poder entrar a sanar, no solamente el cuerpo físico, sino también el alma. Entonces, en los podcasts hablo de eso. Bueno, hay un capítulo que dices que hablas de la alimentación holística, que explícanos un poco más sobre el tema. Ajá. La alimentación holística habla de los alimentos primarios y los secundarios. Los Ujú, primarios son toda la parte espiritual, la parte emocional, cómo yo estoy por dentro, cómo yo estoy alimentando mi mente, cómo yo me estoy hablando, cómo ujú. yo me estoy viendo, porque necesito primero alimentar mi ser, mi espíritu, para que esté en armonía. Y los alimentos secundarios son los que ya tienen que ver con la alimentación, los alimentos. Siempre tu plato debe ser un arco iris. Debes de tener un arco iris para que todo te nutra tu cuerpo físico. Ujú. Entonces, esa parte holística es eso, porque hay veces decimos, no, voy a comer muy bien, voy a hacer esto, me como las ensaladas, las frutas, o como de esta manera y ya con esto soy saludable. Y seguimos enfermos, pero es porque Sí. no hemos cogido nuestro círculo que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver cómo está mi vida financieramente, cómo está mi relación con el mundo, cómo está, me siento cómodo con mi trabajo, cómo estoy en todo eso. Espiritualmente, yo cómo me estoy sintiendo con el mundo. Entonces, es empezar a alimentar esa parte, a nutrir el espíritu. Bueno, y dentro, y en el capítulo ahí hablas de ese tipo de información Sí, más detallada y esto. Pero como dieta, como estilo de vida holística, cuatro cosas que nos quieras sugerir de estilo de vida holística. primero, mmm, siempre agradecer. En la mañana siempre agradecer y en la noche siempre agradecer. La gratitud nos nos cambia la forma de ver el mundo. Las cosas, lo bueno y lo no tan bueno hay que agradecerlo, porque todo tiene un propósito. Ujú, Importante sacar, así sea 5 minuticos para meditar, para ujú, respirar, para parar y respirar. Súper ideal cuando uno coloca su alarma. A mí me gusta mucho, por ejemplo, colocar mi alarma 3 o 4 veces al día. ujú. Y paro y respiro. Respirar bien, porque siempre no respiramos correctamente. Y como vivimos siempre en el día a día y en el automático, para oxigenarnos correctamente, practicar un ejercicio, cualquier, el yoga o si te gustaría el gimnasio, lo que sea, pero sacar momentos para cuidarte, para consentirte, cuidar también todo lo de la parte de la alimentación, o sea, llevar una dieta, una alimentación saludable, o sea, de acuerdo a, al cuerpo, pues, porque a mí me puede caer muy bien todas las verduras, a otras personas no les cae bien todas las verduras, entonces es como llevar una alimentación sana, evitar el azúcar, hacernos consciente de qué le estamos dando al cuerpo. Eso es Ujú. importantísimo, hacer conciencia, o sea, todo, todo se basa en eso, en una conciencia plena, abierta, despierta, tanto espiritual como física. Y siempre buscar darnos lo mejor, porque si nos damos lo mejor, eso mismo vamos a entregar al mundo.
Es Si yo cierto. soy Bueno, un ser que estoy en paz conmigo, puedo estar en paz con todos. ujú. Sí, y hay una frase que siempre utilizamos y es, siempre tratemos de cambiar nosotros, no tratemos de cambiar a los demás, porque el que tiene que cambiar es uno. Sí. Los demás no van a cambiar así nosotros se lo digamos. Aquí una persona me dice, ay, Chuchu, por favor, dile que nos enseñe a respirar. Oiga, está Ah, buena la sugerencia, pero pues ya lo decide, ya ahí lo decide sí, Liliana. No se les olvide que estamos hablando con Liliana Rodríguez, quien es la autora de Gracias Ansiedad. Este libro ya lo pueden adquirir en los almacenes de cadena y en las principales librerías del país. Esto es de Editorial Planeta. ¿Esto lo sí, trabajaste con Editorial con Planeta? Editorial Planeta. Sí. Mira Entonces, que y hay un... Dime, señora, dime, no, me vas a dime. contestar tú. Ah, lo de la respiración. Ujú. Que hay una técnica que funciona muy bien y cuando apenas estamos como entrando en ese proceso de aprender a respirar, sirve mucho. Siempre colocar estos dos dedos aquí. Un momentico, yo me estoy quedando como en Sí, oscuras. como oscurito, ¿no? Se te ve la sombra. No puedes Dame, prender un bombillo o sí, una luz. dame un Sí, momento. exacto. Para que Mm, aprendamos. Estamos charlando con Liliana Rodríguez, hablando de Gracias Ansiedad. Ahí van a encontrar muy buena, pero muy buena información para si tienen procesos de ansiedad, si tienen algún familiar o ahí, alguien que necesite esta asesoría. Además que es un muy buen regalo para estas festividades. sí. Mira, ahí quedaste claritica. Yo decía, Ahí ay, ya ay, ay. quedé bien. Bueno, entonces, Bueno, en realidad es que este es mi primer live, ¿no? He eh, tenido, estaba así como que es pa- la pa- para, primera vez. para, para mí sí es un honor que lo digas porque a muchas y a muchos me han dicho, Chuchu, contigo ha sido el primer live y de ahí para allá se Sí, disparan. sí, es la primera vez. Sí, Bueno, una técnica de respirar que es muy buena es colocar estos dos dedos de aquí, la mano derecha o la izquierda. cualquiera, lo que tú quieras, se colocan aquí y con el dedo Pulgar. pulgar tapas tu fosa nasal y con el anular tapas la otra, ¿ya? Y vamos a subir la respiración por una fosa teniendo la otra tapada. La sostenemos, la sostenemos, cerramos esa fosa por donde respiramos inicialmente, por donde subió el aire, y abrimos la otra para botar. Inhalamos por una y exhalamos por la otra. Y por la que exhalamos, volvemos nuevamente a inhalar. Entonces, ¿cuál es, cuál es el proceso ahí? Por aquí sube el aire, se sostiene aquí y después vuelves y cierras, sostienes un poco porque eso ayuda a oxigenar el cerebro y se bota por la otra fosa. Por esa que botas, vuelves y subes el aire, la cierras, sostienes y por la otra vuelve y baja. Entonces, como es algo que te concentra, hacerlo bien, Sí, claro. entras como en ese Sí, porque proceso. tiene uno que Eh, concentrar. eso es muy bueno. A mí me ayudó muchísimo. Y uno mentalmente cuenta, puede contar. Respiro, inhalo en 4. Entonces, en tu mente vas inhalando hasta que cuentes, hasta llegues hasta 4. Sí, Y sostengo 4. Entonces, sostienes y cuentas 4 mentalmente. Inhalas en 4. Entonces, exhalas en 4. Entonces, sueltas por este lado y vas contando. Cuando llegues a 4, terminas de sacar el aire. no, y siente uno aquí como que empieza a respirar, Bienestar, ¿cierto? bienestar, bienestar. Apenas, y si lo haces durante, así sea mínimo 10 minutos, sientes la diferencia, sientes que te quedas con mucha calma, con mucha paz. Es muy buena esa técnica. Otras personas también pueden sencillamente colocar sus manos en el estómago y empezar a inflar. ¿Por qué?
que no quede la respiración diafragmática, sino que vaya, pero voy inflando el balón es el Ujú. estómago, sostengo y después boto siempre por la nariz hasta que yo sienta que mi ombligo se pega a la columna. Y ahí vuelvo y respiro y vuelvo y inflo el balón. Entonces siempre se trata de inflar el estómago y de llevarlo de nuevo como que lo vas a unir a tu columna vertebral. Esa también es muy buena. Yo cuando ya aprendí a manejar como esos picos de la ansiedad, yo Ujú. apenas veía que la ansiedad venía a devorarme, yo de una tomaba agua fría y empezaba con mi técnica de respiración, iba llegando y me calmaba. Así fue que empecé a ver que la ansiedad nunca ni te va a enloquecer, eh, ni te vas a infartar por la Ni te va ansiedad. a ocasionar No. problemas psiquiátricos de que te encierren por allá en un sitio. Mm, Lili, ¿tú dictas o das consultas personalizadas, asesorías personalizadas sobre sí, estos temas? sí. ¿Cómo te contactan? Eh, por el Instagram de Existencia Holística y Arroba por existencia holística arroba y Existencia Holística y por mi correo que también está acá en el libro, ¿Mm? también lo puedo, pero por casi la mayoría de personas me contactan por el Instagram, por Existencia Holística. Bueno, Lili, tres razones, según tú y tu apreciación y tu experiencia, tres razones por las cuales este libro debe hacer parte de nuestro ejercicio diario para estar tranquilos, enamorados, amorosamente felices y prósperos. Bueno, primero, porque este libro te ayuda a reconocer los síntomas de la ansiedad para que empieces a manejarla, a perderle el miedo. Segundo, es un libro que invita a que veas todas las cosas que suceden en la vida como una oportunidad para florecer, para que mires el mundo desde otra perspectiva. Y tercero, comparto mis herramientas, esas que me ayudaron a mí a sanar, esas que me han ayudado no solamente a enfrentar la ansiedad, sino a enfrentar otros procesos de vida que he tenido después de la ansiedad. Yo hace 3 meses acabo de perder un hijo, me le quitaron Ujú. la vida y este libro y este proceso me ayudaba a sostenerme y a mantenerme en pie. La forma de ver la vida hoy en día me ayuda a seguir adelante para enfrentar los obstáculos con resiliencia, con amor, con compasión y siempre con gratitud. Así no me guste, así no sea lo que yo tenía pensado para mi vida o planeado, no importa, todo lo agradezco, porque en la gratitud está todo. Y cada segundo que nos gocemos, que lo disfrutemos, pues vamos a aprender a tener procesos. Todos los seres humanos, absolutamente. La gente cree que porque tú sales en una red social y sales sonriendo, la mayoría de la gente que ustedes ven ahí en redes sociales sonriendo y todo lo hacen simple y llanamente por cautivar, por complacer a sus seguidores, pero esto es muy mediático. Uh -huh. Nadie sabe con la sed que otro vive. Entonces, pues no, apréndanse a quererse en cada uno de ustedes. Quiero agradecerle, Liliana, gracias Liliana Rodríguez, ya se nos pasó esta hora volando. Se me quedaron en el tintero otros temas, pero bueno, en una próxima ocasión, si Lili lo acepta, pues la invitaremos para que charlemos Claro que sí. del tema. Gracias esto, por estas enseñanzas. Yo sé que este fin de semana mucha gente puede ir a buscar este libro en los principales almacenes de cadena, en las librerías, Gracias Ansiedad, de Liliana Rodríguez. Lili, muchísimas gracias de verdad y yo quisiera que terminaras con un mensaje en vivo para que la gente se goce, se disfrute este fin de semana. En la próxima semana vamos a tener
diseñadores de interiores. Lili es diseñadora de Ay, interiores, sí. pero ella estaba hoy aquí como escritora de Gracias hacia, pero vamos a estar hablando de que, cómo decorar, cómo arreglar su casa, su apartamento, con elementos básicos, con detalles pequeños, para que tenga su toque personal en la decoración de sus casas para las festividades decembrinas. ¿Con qué mensaje quieres terminar este en vivo, mi Liliana? Mi mensaje es vivir el presente de la mejor manera. Vive tu hoy de la mejor manera que puedas, sin importar el mañana. O sea, hoy preocupémonos de hoy y tratemos de que hoy sea lo mejor. Vivir el presente de la mejor manera. Qué lindo mensaje. De verdad, pónganlo en práctica. Pueden buscar el libro para que se lo gocen, aprendan. Muchísimas gracias por todas estas enseñanzas. Deseo que tengan un feliz fin de semana, muy, pero muy descansado. Y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Vamos a tener a Arturo Cabra hablando de decoración de interiores y de propuestas, las tendencias para Navidad. ¿Qué vamos a tener en Navidad? Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a ti y a Patricia, todos. Patricia Fiel llegó tarde, pero que ella se ve posteriormente el en vivo. Que pase un resto de tarde muy feliz. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Liliana, un abracito. Dios le bendiga. Chao, un Chao, abrazo chao, para todos. chao, chao, Gracias, chao. chao.